salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a tu espacio, El Radar de los Barrios. Bueno, ya tenemos a 23 de marzo, casi terminando el mes y entrando en abril, recordando que seguimos en cuarentena y que próximamente tendremos ya el comienzo también de Semana Santa, situación que desde luego tenemos que estar muy atentos para acompañar, para renovar la fe y para continuar luchando por un mejor destino, por el fortalecimiento de la familia, también aprovechar para pedir por la salud, por supuesto, de tantos enfermos que sin duda requieren de la oración, de la fe en Dios y por supuesto la renovación de la fe. Bueno, hoy como siempre tenemos en el programa algunos invitados, teníamos también algunos contactos los cuales fueron pospuestos producto de que se nos han encontrado un poco enredados con actividades nuestros amigos sindicalistas también de unos estados como es el caso de Anzoátegui y Monaga, pero en los próximos días conversaremos con ellos. Hoy debemos comenzar el programa siempre como hacemos una especie de reflexión sobre las situaciones que acontecen en nuestro país y más allá de nuestra propia frontera. Es un poco lo que hemos visto recientemente con este bombazo que se han soltado los señores del régimen con el tema de la corrupción y la raspadera de ollas entre unos y otros. Pues esta situación sin duda es una alarma más ante tantas alarmas que hemos visto en estos últimos 24 años y porque no podemos pensar o creer que este es el único tema que se ha ventilado de casos como estos. Son muchísimos los que hemos visto en 24 años y bueno, y sin duda que esto ha ido en detrimento de la sociedad, en detrimento del país, en detrimento del crecimiento de la República, del crecimiento y el fortalecimiento de los hogares venezolanos, quienes exigen día a día mucho más para poder progresar y que por el contrario se les niega la oportunidad de ese progreso y también la oportunidad de un digno salario a quienes en las calles de nuestro país se encuentran desde hace muchísimo tiempo exigiendo un salario digno, como es el caso de los trabajadores de la administración pública, los trabajadores de la salud, los trabajadores docentes de nuestro país y por supuesto también todos los trabajadores de los distintos hogares de nuestra querida Venezuela. Es entonces absurdo ver cómo el dinero se desaparece por arte de magia de una institución tan importante como PDVSA. Eso es lo que han alegado los mismos señores del régimen y por ello tienen ahora procesado a algunos funcionarios públicos, siguen buscando a otros y en investigación muchísimo, situación que desde luego es preocupante porque vienen a hacerlo en un momento después de 23, 24 años, cuando esto viene comenzando desde el principio en que tomaron el poder en Venezuela y hoy lo que vemos es realmente una especie de circo con esta situación. Pues la verdad que esto no asombra a los venezolanos, no porque estamos acostumbrados a ver siempre este tipo de acciones o actitudes, no, sino porque ya sabemos que no se puede esperar menos de lo que está sucediendo en este país, porque ha sido un país mal administrado, mal gobernado y desde luego no se han generado ni la eficacia ni la eficiencia en la administración pública en favor de los ciudadanos de este país. Y esto es un poco lo que de verdad nos tiene
que llama la atención. Los venezolanos tenemos que seguir alerta y en esas oportunidades de cambio, pues trabajar duro para que se den, porque son las oportunidades que se nos presentan para aspirar a un mejor momento y a un progreso real. Pues también tenemos por allí el tema de la decisión de la Corte Penal Internacional. Es un tema que no podemos dejar de un lado porque debemos recordar que nadie es más fuerte que nadie, que la ley se impone en su oportuno momento y así ha jugado la Corte Penal Internacional un importante papel al dejar claro el tema del presidente de Rusia. Situación que alarma también a otros gobernantes de corte dictatorial, de regímenes realmente autoritarios que han ido destruyendo los diversos pueblos y además también asociándose con otros para terminar de destruir a la mayoría de los pueblos, acabando con la paz y el crecimiento social de los pueblos, y esa es una situación grave. Por eso cuando se le pecha con esta, si se quiere, esta alerta mundial sobre lo que es el crimen de lesa humanidad, crímenes contra la paz y crímenes de guerra, todo esto están previstos en los estatutos de esta importante Corte Penal Internacional y por ahí se van con el tema del presidente de Rusia. Putin no puede pensar que es más fuerte que una decisión jurisdiccional y aun cuando no esté suscrito a esta importante institución, pues también contra él va, porque recordemos que estos son juicios muy bien organizados a nivel jurisdiccional y bien pensados a nivel de los sabios en su oportuno momento después del juicio de Nuremberg, cuando se acordó toda aquella situación de estos crímenes de guerra y crímenes contra la paz. Bueno, hoy no estamos muy distantes de ello y los pueblos exigen justicia. Es un poco, Luis, lo que desde luego nos lleva a reflexionar en la mañana de hoy sobre estos dos puntos en particular. Buenos días, audiencia del Radar de los Barrios. Gracias, Jim, por esta gran oportunidad. Pero bueno, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Hay que agarrar el capo mayor para luego limpiar la casa patria. Esa es la realidad de la globalidad. Pero el tema de que Putin esté o no esté circunscrito al tema de la Corte Penal, jurisdiccionalmente hablando, Rusia, eso significa que no se puede dejar de lado las atrocidades evidentes, además, cometidas por Putin en este caso en Ucrania. Esa es la cruda, cruel y cruenta realidad que estamos atravesando y que por supuesto afecta a toda la humanidad sin excepción, al punto de que esto nos puede llevar al borde de un abismo de una tercera guerra mundial. Estamos en manos, programación neurolingüística, ¿no? Pero estamos con un loco que puede llevar el mundo a un despeñadero. Esa es la cruda realidad del mundo. Bueno, Luis, sin duda que es así. Bueno, ahora bien, vamos a entrar en materia. En la mañana hoy nos acompañan acá en los estudios buenos amigos de esta casa y además permanentes activistas sindicales en pro de los derechos de los trabajadores de este país. Estamos hablando de Chaira Moreno, dirigente sindical de Sumejut, de empleados. Y por supuesto, Denis Guedes, delegado de hospitales y clínicas también, quienes hacen un gran trabajo en función de estos trabajadores. Y también nos acompaña nuestro buen amigo Luis Márquez, quien ya ha estado con nosotros en varias oportunidades acá, pero con quien también compartimos espacio de este importante programa. Y recordemos que, en el caso de estos compañeros, recientemente ha habido muchísimas actividades de exigencia con el tema de los trabajadores, pero ¿quién mejor que nuestros mismos amigos nos hablen al respecto? Y vamos a comenzar con las damas, con Chaira. Muy buenos días, Chaira. Hola, Jim, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Siempre agradeciendo esta ventana del Radar de los Barrios que nos permite llevar a nuestro pueblo la información y del tú a tú de los iguales, de los que asisten a los centros de salud y qué está pasando en nuestros centros. En la actualidad, nosotros somos del Hospital Universitario de Caracas, uno de los hospitales más relevantes de nuestro país, y en este momento nos encontramos con una junta interventora, la cual ha llegado a nuestro centro hospitalario, atacando la parte de infraestructura. Vemos que han avanzado en los arreglos de nuestro centro de salud,
lo vemos con beneplácito. ¿Por qué? Porque nuestro centro necesitaba de ese detalle, porque las protestas no es solamente por el salario, porque el salario es el patrimonio de nuestras familias, sino que también nuestro centro hospitalario merece esa parte de infraestructura, no solamente infraestructura, insumos médicos, que nuestras ambulancias estén aptas, de que nuestros ascensores estén aptos, porque tenemos 11 ascensores y solo 1 o 2 están en funcionamiento y todavía en reparación. Pero desde acá no solamente vemos lo malo de nuestro centro, sino también debemos de hablar de esa parte positiva con esta Junta Interventora. Y como siempre empezamos con el papeleo de cada organización sindical, demostrando que siempre estamos a derecho en la parte jurídica y que las organizaciones sindicales en cualquier centro de salud no somos enemigos del patrono, somos los defensores de los derechos laborales y de nuestros pacientes que acuden día a día a nuestros centros hospitalarios. Qué interesante de verdad escuchar pues esos avances que se han tenido en estas importantes instituciones hospitalarias, porque se trata también de ese, si se quiere, descuido que se tuvo o se ha tenido con muchas infraestructuras hospitalarias, Sheila, y vemos que aún hay muchísimos hospitales que se encuentran en estas condiciones en el país, ¿no? Estamos hablando del caso del Hospital Clínico Universitario. Sí, señor. Qué bueno. Bueno, fíjate, Denis, vamos contigo. Muy buenos días, bienvenido como siempre a tu espacio, El Radar de los Barrios. Bueno, buenos días, Jim, buenos días, Luis. Gracias de nuevo por la invitación a este programa. Y bueno, fíjense, el día de ayer, que es lo que hemos venido haciendo, pues el día de ayer tuvimos una marchamos desde Plaza Caracas hasta el Ministerio de Educación. Ahí nos acompañaron los educadores, los profesores, los jubilados y pensionados del Seguro Social. Estuvieron también el Estado Trujillo, estuvo el Estado Mérida, estuvo el Estado Vargas, o sea, compañeros del sector público también, bueno, unidos aquí en esta lucha tan importante, donde todos tenemos el único norte de lograr la dignificación del salario de los trabajadores y las contrataciones colectivas. Pero tú tocaste un tema, muy importante al principio, que es como quien dice el boom que está ahorita en Venezuela, y son los actos de corrupción que el mismo gobierno incluso ha denunciado. Hablan de 3.000 millones de dólares, hablan de 5.000 millones, quién sabe hasta dónde será, pero lo cierto del caso es que ya hay detenidos, personas detenidas, y hay personas que están como quien dice persiguiendo, buscándolos como quien dice debajo de la tierra por esta situación de la corrupción. Y hablo de este tema porque es importante, porque fíjate, el año pasado se introdujo el contrato colectivo del sector salud. Eso, por supuesto, cuando se introduce un contrato, eso se hace una estructura de costo. Bueno, en el Ministerio de Finanzas nos dijeron que no había dinero para la contratación colectiva, y ese mismo caso fue con la contratación colectiva de los educadores, que no hace mucho la ministra de Educación dijo pues que no había dinero para las contrataciones colectivas ni para aumento salarial. Pero cuando uno ve esta grosería de dinero que prácticamente se robaron, porque no tiene otro término, robarse 3.000 millones, 4.000, 5.000 millones, esto por supuesto nos afecta directamente a nosotros los trabajadores públicos, porque el Estado viene repitiéndote que no tiene dinero, y cuando tú ves esto dices, bueno, ¿y dónde estaba ese dinero? Te dicen que no tienen dinero, pero entonces sí hay dinero para la corrupción, pero no para las contrataciones colectivas. No hay dinero para los aumentos de sueldo. No hay dinero para la inversión social, que en este caso son los hospitales, que muchos de ellos, bueno, gracias de que ahorita por lo menos tenemos una luz allá en el clínico universitario y se están arreglando todas las áreas, pero y los demás centros de salud, los ambulatorios. O sea, tiene centros que prácticamente están por el piso. Ve al hospital psiquiátrico para que tú veas cómo está. Vayan al Algodonal, al hospital Vargas. O sea, unos hospitales tipo 3, tipo 4 que están por el piso. Entonces, cuando uno ve esto que está ocurriendo en el gobierno y ve los hospitales, cómo están las escuelas y cómo tenemos muchos sitios públicos, entonces tú dices, y entonces el gobierno no tiene responsabilidad sobre esto. O sea, sabemos que hay responsables que están ahorita metiendo presos. ¿Y dónde está el gobierno entonces? El gobierno tiene las policías políticas, tiene el SEBIN, tiene el DIESIN,
tiene el 6CPC, que hacen las investigaciones. ¿Quién investigaba a esta gente? O sea, esto tiene un trasfondo, pero muy profundo. Pero en ese trasfondo profundo, los más afectados somos nosotros, los que llevamos la carga, los trabajadores públicos, que hemos llevado a través de todos estos años la carga en las espaldas de todas estas malas políticas que ha implementado el gobierno. Y digo el gobierno porque Nicolás Maduro dice que es el gobierno obrerista, pero por Dios, ¿dónde está el gobierno obrerista? O sea, este es un gobierno capitalista donde nosotros los trabajadores tenemos ahora como quien dice la mano barata, pues muy abaratados estos costos, y esto indudablemente nos está afectando y nos ha afectado a nosotros y a nuestras familias y a todos nuestros compañeros. Fíjate qué interesante, Denis, porque sin duda que es esa la realidad que se vive en cuanto a ese contraste de lo que está sucediendo con el erario público y lo que está sucediendo con los hogares venezolanos y también con los trabajadores. ¿Qué opinión te merece esto, Luis Márquez? Esta desfachatez. La pregunta para Chiara Moreno, ¿no? Chaira, perdón. Es ¿cuánto es el salario, sueldo, cuánto perciben de bonos los trabajadores de la administración pública, los empleados, los administrativos? Promedio. Bueno, Luis, en la actualidad el único bono que están dando son equivalentes a $30 según tasa de Banco Central. Pero cuando sales a la calle, al mercado, o sea, eso no es nada. Con un salario de $4, porque ya no son $7 como unos meses atrás. En la actualidad viene siendo ya $4. ¿Cómo vive un venezolano que le está pagando al Estado por ir a trabajar? Porque lamentablemente el venezolano ha tenido que inventarse para generar dinero con emprendimientos para poder pagar el pasaje, porque fíjate otra estrategia del Estado. ¿Cómo aumentas un pasaje cuando no has aumentado el salario mínimo en el país al sector tanto público como privado? Porque aquí no podemos dejar a los compañeros privados de lado, no. Todos en Venezuela estamos pasando la misma necesidad y nos hemos visto en esta gran lucha de estar en la calle como el día de ayer, como le expresó mi compañero, unidos, porque si Venezuela no se une para conseguir un salario digno, como todos lo expresamos, y nos dividimos, porque ya llegó el momento de estar unidos. El salario es el patrimonio de la familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Estar divididos? No, tenemos que estar unidos luchando ese salario. Ni te digo los pensionados. Los pensionados se nos están muriendo, porque si no tienen hijos, ¿de dónde vive? ¿De dónde sacan esos viejitos o esos adultos mayores para poder alimentarse y pagar las medicinas en esta etapa de su vida? Porque tienen diversas patologías, que es el costo más alto en las medicinas. Y si no se alimentan, lamentablemente, lo más seguro es la muerte. Fíjate tú que con toda esta situación que tenemos en el sector público, como le expresa mi compañero, con un contrato colectivo engavetado, pero con un robo masivo, y nos dicen cada día no hay dinero, entonces todo el país está convulsionado. Todo el país está convulsionado y el presidente necesitamos que nos dé respuesta, que nos aumente, que no necesitamos bonos, porque esos bonos no tienen incidencia salarial ni siquiera en utilidades ni en vacaciones. El año pasado nos pagaron las utilidades por mes. ¿Qué hizo el venezolano? Nada, eso no fue nada. Y nos quitaron el 12avo de nuestro salario. Eso es inhumano. Nosotros, el salario es un derecho humano. Y nosotros nos están violentando toda la parte jurídica. ¿Y qué hace el Estado? Maltratarnos. Y sin embargo, ¿qué fuerza tenemos nosotros los venezolanos y el sector público? Cada día acudir a nuestros centros de salud a dar lo mejor de nosotros, tanto la parte de salud como la parte de los educadores, a darle y a enseñarle a nuestros niños, nuestro futuro de Venezuela, nuestros valores, y a enseñarle que si no defiendes tus derechos, el día de mañana no vas a tener un país con pensamientos libres, ni saber defender tus derechos. Y en el caso de salud, estamos defendiendo la vida.
¿Por qué? Porque se nos están muriendo muchos venezolanos. Acabamos de salir de una pandemia. Ahora anda otra vertiente del COVID, y la H1N1 también anda por allí. Está con los niños, está grave la situación. ¿Por qué? Porque esos padres no tienen cómo cubrir las medicinas para generar que ese bebé se alimente o que ese bebé salga de esta crisis que lamentablemente estamos viviendo. ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores? ¿Y qué pasa con estas madres que tienen que luchar porque son madres y padres en Venezuela y no hay igualdad también de género? Esa parte también es delicada. Ya no vas a decir qué pasa con nuestros padres y madres, con nuestros adultos mayores, pero luego de volver de nuestra primera pausa comercial. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pretty woman. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Y regresamos con mucho más de Radar de los Barrios. Bueno, acompañan acá dirigentes gremiales, dirigentes sindicales. Estamos hablando de Chaira Moreno, estamos hablando de Denis Guedes y también de Luis Márquez. Pues abordando un poco la realidad. Pero también estamos hablando de Jean Alor, ¿no? Que es un dirigente social. Ah, qué bueno, gracias. Sí. Y bueno, este tema tan importante de lo que sucede con nuestros trabajadores, pero también habíamos quedado con Chaira el tema, ¿qué sucede con nuestros adultos mayores? Bueno, Luis, Jean, esta semana en nuestro centro de salud, nuestros adultos mayores se movilizaron porque se sienten maltratados, porque cuando llegan un beneficio social, este beneficio social es dado como por lotes. ¿Qué queremos ayudar nosotros los activos a nuestro personal jubilado del Hospital Universitario de Caracas? Que para ellos dieron lo mejor de su vida. Ellos también merecen cada beneficio que llegue a esa plantilla de jubilados que hay en nuestro centro. Ya eso es responsabilidad del Estado, gerenciar y enviar a nuestro centro todo lo social que dé para los activos, tanto para los jubilados. Esa es una lucha que nosotros no la llevamos desde ahorita, lleva bastante tiempo y creo que en los otros centros también se lleva. Pero nosotros no podemos dejar de lado nuestros
jubilados y nuestros adultos mayores que dieron lo mejor de su vida, y este es el momento donde ellos necesitan de nosotros. Correcto. Sin ninguna duda. Fíjate, Chaira, ¿qué opinión te merece? Porque habías hablado de la recuperación de las infraestructuras hospitalarias, me parece interesante. Además, hablaste también de algunas clínicas móviles. Pero también acabamos de escuchar recientemente, yo no había visto eso, pero tenemos la información de esas clínicas móviles hospitalarias que tienen las Fuerzas Armadas. No sé si han escuchado de esto. Danos tu opinión al respecto. Bueno, fíjate tú. ¿Por qué creas esa clínica? ¿Por qué no le metes mano a los hospitales? ¿Por qué no los llenas de insumos, de personal y algo muy, muy, muy delicado? El salario. Danos un buen salario, porque desde el que barre hasta el gerente que está en cada hospital merece un salario digno. Sin salario no nos alimentamos, no podemos pagar pasaje, no podemos pagar el colegio, no podemos sustentar nuestra familia. ¿Qué pasa? Bienvenido todo lo que ellos quieran hacer, pero dótanos nuestros hospitales, dota las escuelas, porque si tú no dotas un hospital, ¿a dónde va a ir la población venezolana vulnerada? No tienen los recursos necesarios y entonces, como dice coloquialmente, empieza Cristo a padecer, a buscar la lista de la muerte, porque es la lista de la muerte. Todo lo tienes que comprar. Ah, pero existe la otra parte, que si el médico pide algo, entonces vas a ir preso, porque lo estás pidiendo. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A avanzar, a restar o a sumar? Porque yo sumo cuando yo como Estado doto mis hospitales y no invento esas clínicas. No necesito inventar clínicas, necesito es dotar mis hospitales de Caracas y de toda Venezuela. Porque si esto está pasando aquí en Caracas, no me imagino cómo están los estados y en qué situaciones vemos por noticias, gente subiéndola por escaleras, sin ascensores, bajándolas en las escaleras arrastrándolos. O sea, ¿qué está pasando en nuestro país realmente? O sea, ¿es un pote de humo la corrupción para olvidarnos de los hospitales y de los educadores? ¿Porque ese dinero no lo invertiste en el salario del sector público? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que nosotros no nos estamos enterando bien de este cuento transversado. O sea, el venezolano ya está cansado de tantas mentiras. Haz el trabajo. El llamado es a nuestro presidente, que es Nicolás Maduro, a que gerencie políticas efectivas, tanto en salud y educación y en todos los sectores, porque todos los sectores en Venezuela estamos afectados. Es verdad. Bueno, Maduro, tú dices a ojos en cuello que tú eres un presidente obrerista, pero acabamos de ver que hay 3.000 millones de dólares que tú mismo has denunciado y mandaste a investigar los propios, los tuyos, tus trabajadores, tus empleados públicos. 3.000 millones de dólares, Maduro. Eres un presidente obrerista, pero creo que hay obrerismo de corrupción en este momento. 3.000 millones de dólares se acaba de descubrir ahorita y mucho más se estila por allí, lo que significa que con ese gran monto, Maduro, eso da para colocar un buen hospital en cada estado del país, dotarlo, pero además pagarle muy bien a los empleados administrativos, trabajadores, etcétera, etcétera. Pero hoy son más de 7.000 protestas en los sectores de la salud, jubilados y pensionados, reclamando sus reivindicaciones en justo derecho a la luz de la Constitución. Los derechos no se negocian, sencillamente se exigen. Esa es la cruda, cruel y cruenta realidad que atravesamos todos por igual. No olvides que tú vienes del Valle y todos ustedes en su gran mayoría vienen de los sitios pobres de la ciudad y hoy ostentan desde el este de la ciudad tabernáculos de decoros. Esa es la cruda realidad. Cuando la dignidad humana se enaltece, el bien común florece. Esa es la realidad de nuestros trabajadores que están exigiendo ahorita. Sin duda, terrible realidad, Luis. Fíjate, Denny, vemos por un lado, pues, esto que acaba de suceder, y como bien lo han dicho, lo hemos manejado hoy en el programa acá, estos 3.000 millones de dólares, pues que están desaparecidos, ¿no? Pero también
se anuncia que hay que recuperar 21.200 millones de dólares. Imagínate si se desaparecieron 3.000, ¿qué pasará con los 21.200 millones que están por recuperarse? Es una situación que nos pone a pensar y con mucha crueldad. Pero además, Denis, está el tema de que estos 3.000 millones se les negó a los trabajadores de la administración pública la oportunidad de cobrar un salario digno, como se le ha negado también a los funcionarios militares, que también están reclamando salario digno, y como se le ha negado a los mismos funcionarios públicos, todos en general. Pero fíjate, se crea el Institutivo NAPRE, más bien se le debita a los trabajadores de su salario, y por otro lado se desaparece este dinero. ¿Qué opinión te mereces? Bueno, ya que, fíjate, qué difícil es no hablar de ese tema, porque es que es un tema que nos afecta a todos, como dije al principio. Tenemos lo del Institutivo NAPRE, pero fíjate, está el Institutivo NAPRE, y es por eso donde yo digo, ¿dónde está la Contraloría General de la República? ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde está el Tribunal Supremo de Justicia? Porque nosotros esas denuncias las hemos llevado allá a esos diferentes entes. Entonces, fíjate, el Institutivo NAPRE, pero ante el Institutivo NAPRE se creó lo que se llama la Resolución 2792. Esta nació en el 2018. Esa resolución era para eliminar, porque no los eliminaron, todos los beneficios sociales, HCM, servicios funerarios, las medicinas, los planes vacacionales, todos estos beneficios sociales, como que dice, se los llevó la resolución 2792. Luego, en el aumento de sueldo del año pasado, en marzo del año pasado, por cierto, ya cumplimos un año del último aumento de salario, se crea entonces el Institutivo NAPRE, que el mismo TCJ responde y dice que eso no existe, pero en la práctica nos las aplican a todos los trabajadores del sector público. Y fíjate, algo por eso que yo digo lo del Contralor, nos debitan a nosotros, en este caso el del Seguro Social, el 4%, a cada trabajador del sector público. Nos debitan el 12% de las cajas de ahorro, que es lo que en este caso ahorra el trabajador, más el 12% que coloca a la parte patronal. Nos quitan el 1% del Banaví, que es la ley política habitacional. El paro forzoso también nos quitan el 1%, y el 1% del régimen de jubilación. Saca la cuenta a cada trabajador cuánto le quitan en su salario, ¿verdad? Y eso desde el 2021, eso no llega a los pagos a terceros. Entonces, si tú vas al Seguro Social y solicitas para hacer un trámite para una jubilación, en el sistema tienes las cuentas en cero. Vas a las cajas de ahorro a ver cuánto tienes ahorrado y tienes las cuentas de lo que es el aporte patronal, y lo que le debitan a nosotros los trabajadores están prácticamente en cero. Igual pasa con lo demás. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está todo ese dinero que le están quitando a cada trabajador? Mira, este es un monto que ya nosotros en estos días nos sentamos a tratar de sacar un monto, y es algo incalculable ya. Todo lo que le han quitado a cada trabajador. Entonces nos hemos preocupado tanto en los salarios, en la situación que estamos viviendo en el país, la situación que tenemos todos, de alimentarnos, de tratar de sobrevivir en todo esto, que nos hemos olvidado mucho de esa parte. Claro, unos que otros lo hemos denunciado, pero esa parte es súper importantísima. Sin duda. Porque muchos de esos beneficios también los tenemos en contrataciones colectivas. Pero ¿dónde está el Contralor General de la República? Para que pregunte dónde están esos recursos. Porque tengo entendido que el 30% de las cajas de ahorro han quebrado porque no le llegan. No le llegan esos pagos. Hay una que ha tenido que desviar con lo que son los pagos domiciliados a nosotros los trabajadores, lo que nosotros pagamos, pero lo que el patrón tiene, que el aporte patronal, tampoco lo dan. O sea, que por todos lados, a lo poquito que cobramos, también se embolsillan lo que nosotros tenemos que aportar. Entonces, por eso es un llamado, ya que están averiguando tantos actos de corrupción y están montados en ese tema, averigüen qué pasa con los pagos al tercero de los trabajadores de la administración pública, qué pasa con las asignaciones que se tenían en las partidas presupuestarias de los HCM, tanto del sector educación como del sector salud, de los servicios funerarios, de las partidas presupuestarias que habían para pagarnos las medicinas, las guarderías, ¿verdad? Todos esos beneficios que a través de las luchas sociales en la calle nosotros obtenimos, y resulta que ahora con el Institutivo NAPRE nos mutilaron todos esos beneficios. Entonces, nos mutilaron, está bien, pero ¿dónde está
todo ese dinero que nos ha quitado a todos los trabajadores. Qué bueno eso que dejas claro, Denis, porque fíjate, hay más trabajo para quienes dicen que están persiguiendo la corrupción. Ese llamado al Contralor General, porque ese dinero, ¿cuántos trabajadores en la administración pública tenemos hoy? Estamos hablando aproximadamente 5 o 6 millones. Bueno, 6 millones de trabajadores a quienes se les debita un dinero que no se sabe para dónde Pero va. estamos hablando de activos, porque si contamos los jubilados que son casi también 5 millones, y ellos también cotizan. Caja de ahorro. El seguro social no, pero caja de ahorro sí, ¿verdad? Y entonces a ellos también le debitan. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, ahí está una gran bomba, ¿no? O sea, si aquella es una bomba, lo que acusan por lo cual se acusa a muchos ahora con el caso PDVSA y TARES, también aquí está otra bomba, y esta bomba es de los trabajadores de la administración pública, que la cual hay que atender, Luis. Y cuando hablamos del instructivo NAPRE, por cierto, hay que recordarlo, porque es que con ese instructivo, bien decías tú, que Denis, que había anunciado en este caso el magistrado de la Sala Político-Administrativo, en su sentencia, que ese instructivo no existe. No existe el instructivo, pero entonces existe algún tipo de normativa, porque de hecho se les está debitando, de hecho se les está afectando a los trabajadores de la administración pública con ese, si quiere, con ese débito que se les hace de sus cuentas. Podemos decir que hay un genocidio hacia la administración pública. Claro, sin se le duda. están conculcando sus derechos. Estamos hablando de 5 millones de trabajadores, de empleados públicos, perdón, de la administración pública centralizada y descentralizada. Correcto. Y estamos hablando de los jubilados y pensionados. O sea, Maduro, por favor, chico, tú vienes del Valle, ¿vale? ¿Cómo es la cosa contigo, vale? Bueno, el desfalco es fuerte. Y hay que recordar que nosotros también, yo acompañé como abogado, se introdujo ante la Corte Penal, se introdujo ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo constitucional para restablecer los derechos de los trabajadores y en efecto hasta ahora no se ha tenido respuesta, lo que quiere decir que sigue vivo y actuando ese instructivo NAPRE. Jim, algo que me quedó por allí pendiente, que es tan grave como lo que acabo de decir de los pagos a terceros, son las prestaciones sociales de los trabajadores. Las prestaciones sociales, eso lo tenemos nosotros para cuando un trabajador público se jubile, por lo menos tuviera, ¿verdad?, su pago de sus prestaciones sociales. Y eso lo iba acumulando, que son por cada 3 meses, son 15 días de salario, y lo vas acumulando a través de los años, y bueno, cuando te jubiles, cuando te vayas, ahí tenías tus prestaciones sociales. Resulta que ahora ni siquiera el trabajador que tiene en cuenta en los bancos, porque o lo tiene la empresa, lo que te dice la ley, o lo tiene la empresa, o lo tiene en este caso una cuenta bancaria. En este caso en el clínico nosotros las tenemos, pero hay muchos institutos que no tienen ni saben de prestaciones sociales. Anteriormente uno anualmente retiraba el 75%. Yo en estos días fui a preguntar cuánto tenía de prestaciones sociales con 34 años de servicio y no me llegaba a 80 bolívares. Imagínate. Entonces, si yo retiro el 75% de ese 80, debe ser como 60 bolívares. O sea, ¿qué pasa con las prestaciones sociales de los trabajadores? O sea, ¿a dónde iremos a parar? Como dice la canción, ¿a dónde iremos a parar con toda esta situación? ¿Por qué todo el peso lo asumimos nosotros? Porque yo no he visto ninguna ley en la Asamblea Nacional donde diga, mira, vamos a aprobar este punto, donde los diputados, donde los gobernadores, todos nos vamos a bajar los salarios para hacer una balanza y pasar esto para el sector público, o vamos a dejar de hacer estos gastos, lo que son los gastos estos para lo que gastan por el gasto del mantenimiento, lo que es los refrigerios, todo eso, las comidas, para poder compensar a los trabajadores públicos, pero no hay ninguna ley de eso. O sea, entonces te piden a ti que hagas sacrificio, o sea, el de arriba, el que está bien cuadrado, que está bien golo, que tiene rol de camioneta con 15 escoltas, te dice a ti que cobra $5 mensuales, que hay que seguir aguantándose por la sanción y que haga sacrificio. Y entonces las sanciones son para nosotros, los de abajo, y ellos. Porque las sanciones no los afectan a ellos, sí nos están afectando a nosotros, los trabajadores públicos, y es por eso que nosotros estamos en la calle, por toda esta situación que está pasando de injusticia y desigualdad para todos los trabajadores del sector público. Así es. Vamos a un corte y ya regresamos en sintonía con los líderes sociales. Usted escucha
Escucha el radar de los barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el radar de los barrios por RCR 750 AM. Y regresamos con mucho más de radar de los barrios. Bueno, ya en nuestro último segmento, pero sí no podemos dejar de seguir abordando estos temas tan importantes como es ese, así como hay un desfalco contra la nación directa con el tema de PDVSA y esos 3.000 millones de dólares desaparecidos, además que hay 21.200 por recuperar, y sin hablar, como decía mi compañero Luis Márquez, con respecto al tema de hace 24 años para acá, el Plan Bolívar 2000 y otra serie de realidades. Bueno, por otro lado, Denis ha dejado claro, otra bomba para ustedes, para que entiendan, en este caso el señor Contralor de la República, que debe asumir con vehemencia ese caso de dónde están ese dinero que se le debita a los trabajadores de la administración pública y a los jubilados del país por concepto de ese instructivo ONAPRE, que es el que impuso todas estas nuevas reglas de juego, porque antes, Denis, eso no se aplicaba. No, eso no existía. O sea, el Ministerio de Finanzas siempre ha existido, pero ese tipo de instructivos, ellos no tienen competencia ni siquiera para eso, porque simplemente ellos no son un órgano, en este caso, para ejecutar un instructivo. Por supuesto, todos sabemos que ellos reciben órdenes, pero el gobierno se hace la vista gorda, pues cuando tú le nombras el instructivo, para ellos también están en ese tema, no existe, pero me lo estás aplicando. Así es. Me lo estás aplicando. Y mira, Jim, quería, porque se me había pasado algo muy importante. Nosotros, bueno, somos luchadores, andamos en la calle, en los centros de salud. Fíjate, ayer tuvimos en la marcha, vienen otras marchas más, vienen estos otros encuentros sindicales que tenemos el día lunes en Colegio de Ingenieros, donde vienen varios dirigentes a nivel nacional. Nos vamos a encontrar en Colegio de Ingenieros y vamos todo el día a discutir todos los temas laborales y sociales. Pero hay algo que se me ha pasado, que es un tema que está pasando en la maternidad Concesión Palacio, referente a una compañera del Sindicato de Hospitales y Clínicas, en el cual yo soy delegado. La compañera se llama Silvia Bolívar. Nosotros, bueno, en nuestro centro de trabajo hacemos muchas veces las pancartas y todo eso que vamos a llevar a las marchas. Ella estuvo por allá este fin de semana y bueno, la abordaron unos funcionarios, dice que también unos colectivos, y bueno, a partir de allí han venido amenazas con las compañeras, incluso la citaron de la consultoría jurídica y dicen que tienen una denuncia hasta por terrorismo. Entonces,
imagínate tú el grado que llegan, o pueden llegar estas personas, porque yo pasé por eso también, pues, en el año 2009-2010, donde yo fui acusado de terrorista, tuve algunos meses presentándome, gracias a Dios no consiguieron nada porque no había nada, por eso yo me presentaba ahí, porque si yo hubiese hecho algo, yo hubiese buscado ni siquiera ahí porque preso estuviera todavía. Pero ¿cómo es posible que esta señora, que junto a nosotros, Silvia Bolívar, representante del sindicato de hospital y clínica, le hagan este tipo de actos cuando nosotros lo que andamos haciendo es un trabajo social, incluso haciéndole trabajo que le corresponde al gobierno? Porque nosotros hemos entregado insumos en los hospitales, hemos entregado material médico quirúrgico, le hemos entregado almuerzos a los trabajadores, le damos cursos para que los trabajadores hagan emprendimiento también y se defiendan, le damos asesoría legal, los protegemos en cuanto al tema laboral. Y entonces nos atacan de esa manera, y sobre todo una dama. O sea, llegar a ese término con una dama que simplemente está prestando un servicio y está sirviendo a los trabajadores. Entonces, esas son cosas que hay que denunciar, porque yo no sé hasta cuándo nos siguen persiguiendo a nosotros los dirigentes sindicales, yo no sé hasta cuándo sigue el amedrentamiento, y bueno, nos pasó no hace mucho en el clínico universitario con la Junta Interventora, los primeros que fueron a buscar fueron a los dirigentes sindicales. O sea, tuvimos funcionarios del 6CPC en las oficinas, tuvimos funcionarios del DIGESIN preguntándonos cualquier cantidad de cosas. No encontraron nada, como siempre, porque el que no la dé no la teme, y nosotros, bueno, le mostramos todo lo que teníamos que mostrarle. Pero ¿por qué el ataque hacia nosotros? ¿Por qué yo no he visto, en los 34 años que yo tengo en el hospital, no he visto que están persiguiendo a un administrador o a un director o a un jefe, en este caso de presupuesto? Porque siempre el ataque es a nosotros los que defendemos a los trabajadores y los beneficios. Entonces, acuérdate que tuve una comisión de encuesta aquí en la OIT y se denunciaron mucho esos temas, sí, pero pareciera que el gobierno caso omiso, porque nos siguen atacando a nosotros los dirigentes sindicales. Y en el momento, Chaira, ¿se encuentra detenida la compañera? No, en la actualidad nuestra compañera Silvia Bolívar se encuentra trabajando. Una mujer honorable, una mujer que ha dado lo mejor de ella, viene de abajo, luchando. Hoy día se en enfermería. Ella empezó como obrera, pero llegó a ese grado con su esfuerzo, con su familia, y sigue luchando por un salario digno. Nuestra compañera, todo mi respeto, mi apoyo incondicional, y como le expresó mi compañero, sí, nosotros también hemos sido víctimas no solamente de los cuerpos de Estado, sino de los cuerpos violentos. En este momento es nuestra compañera Silvia, y estamos con ella. Silvia Bolívar, desde acá, Hospital Universitario, está contigo. Y yo creo que todas las mujeres venezolanas van a estar de tu lado, porque tú haces una labor loable, defender los derechos laborales y los derechos sociales de cada trabajador. Y estás en uno de los hospitales que dan vida y traen vida a este país. Traen el futuro de nuestro país. Para ti, Silvia Bolívar, todo nuestro apoyo. Desde el Radar de los Barrios, nuestro apoyo solidario a nuestra amiga, trabajadora, luchadora incansable del sector salud, Silvia Bolívar, ante este acoso por parte del régimen. No tiene nada que ocultar, bien por el contrario, tiene mucho que mostrar desde la lucha social. Es oportuno el momento de invitar para el domingo a la gran velada de los líderes sociales, liderazgos naturales de las 22 parroquias y mucho más allá de la ciudad capital Caracas, donde estaremos impartiendo un taller en materia de liderazgo. Están invitados los trabajadores, empleados públicos del sector salud, taller de liderazgo y un taller en materia de derechos civiles, derechos de los trabajadores. Esto se va a realizar desde desde el Centro Plaza Torre B, piso 9, en la avenida Francisco de Miranda, este domingo 26 a las 10 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Luis, y por cierto, en los próximos días vamos a tener como invitados acá en el programa a quienes te acompañan ahora en esta nueva tarea que estás asumiendo con los voluntariados por Venezuela. Correcto. En donde estás de coordinador general. Además de ser representante de Fuerza Ciudadana en Acción, eres el presidente de este importante equipo de voluntariado, y te acompañan, de presidente te acompaña Wilfredo Rangel. Sí, cómo no, el veterinario Wilfredo Rangel. El vicepresidente es Alberto Borregales. El filósofo. El director la directora, en este caso es Iris Muchacho. Nuestra especialista fue en educación emocional,
profesora Iris Muchacho, que la vamos a tener impartiendo el taller del domingo. Bueno, tendremos en los próximos días de invitados a este importante equipo de luchadores sociales también para abordar ese tema ahora de esta nueva responsabilidad que asumen, y sabemos del gran trabajo que ya vienen realizando, sin ninguna duda. Bueno, Denis, un mensaje final en un minuto que quieras darle a quienes nos escuchan dentro y fuera de nuestras fronteras. Así es. Bueno, lo que siempre le digo, en este caso el llamado a los trabajadores, de que nos mantengamos firmes, nos mantengamos en la lucha, no decaigamos, no caigamos en ese juego de querer desmotivarnos en esta lucha que nace de las bases, de los que estamos abajo, de los iguales, de los que estamos cobrando un salario mínimo. Y bueno, el llamado es para todos, para los jubilados, para los pensionados que también se están activando con nosotros en el Hospital Universitario de Caracas y también fuera de allí, lo que son los pensionados y jubilados del Seguro Social, para que juntos a los educadores y juntos también al sector privado que ayer se sumó también, incluso el sector transporte privado, de transporte de carga pesado, también se sumó a esa marcha del día de ayer, a que nos mantengamos unidos, porque es la única manera y el único mecanismo que nos queda de lucha para poder de alguna manera quebrar toda esta situación que estamos pasando todos los trabajadores del sector público. Qué bueno. Bueno, Chaira, tu turno. Bueno, agradecida por este espacio, un llamado a toda nuestra población trabajadora y nuestra sociedad civil a que tenemos que estar unidos, a que el salario lo tenemos que recuperar, porque en Venezuela no hay salarios, en Venezuela estamos pagando para ir a trabajar en el sector público. Y a todos nuestros jubilados y pensionados que estén unidos, a nosotros los activos. Sin ustedes, nosotros no existiríamos. Y muchísimas gracias por este espacio. Este espacio es de ustedes, mi estimada amiga Luis. Gracias a toda la audiencia de este concurrido programa, como lo es el Radar de los Barrios, y revistámonos, bauticémonos con la AAA. Ánimo, actitud y acción. Bueno, y el llamado nuevamente es también para ustedes, señor Contralor, también para el Tribunal Supremo de Justicia, recordando nuevamente aquel recurso de amparo que solicitamos ante la Sala Constitucional en contra de ese instructivo NAPRE y en favor de los trabajadores de la administración pública, para quienes desde acá reiteramos todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, desde el Radar de los Barrios, de este equipo también de luchadores sociales, y que por supuesto seguiremos en esos espacios de lucha, acompañándolos en cada una de nuestras calles en Venezuela. Y por supuesto, ante la exigencia de ese digno salario y las reivindicaciones laborales. Bueno, ya con ello sí nos despedimos. Y por supuesto, nuestra solidaridad con Silvia Bolívar y con todos los trabajadores perseguidos y luchadores sociales de este país. Recordemos que tenemos cualquier cantidad de presos políticos todavía, sí, y señor, trabajadores 246. Presos. Situación que eso jamás lo olvidamos, y la lucha en favor de ellos tampoco. Bueno, y ahora sí lo despedimos, quienes trabajamos para ustedes. En la gerencia general, Jaime Nestaret. En la gerencia de producción, Jacqueline Manzano. En los controles, Julio Pinto. Y en la producción del programa, nuestra buena amiga Yelitza Doniz. Acá hoy les acompañó Luis Márquez y Jean Albornoz. Esta fue otra edición de Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Puedes seguirnos en nuestras redes